Bienvenidos señores, aquí que lo que como están. Vamos a conversar sobre sus vivencias. Una mente brillante, señores. Aparte de que después yo le voy a dar una sorpresita al final del video. Los que se queden van a saber por qué voy a entrevistar a esta persona y lo importante que es compartir el conocimiento que tiene. Entonces, vamos a dejarlo a él que explique y que se desarrolle. Muy bien, señor Raúl Santiago. Mi nombre es Omógono Francisco Ariti Núñez, de profesión agrónomo y técnico veterinario. Y deseándole suerte y éxito en su nuevo canal, Que Lo Que Te Ve. ¿Qué nos trae? Transmitiendo para toda la nación y el mundo. Bien, bien. ¿Qué nos va a traer? ¿De qué vamos a hablar? Es un tema muy interesante que está muy en la palestra pública ahora mismo. Y él tuvo una participación fundamental la primera vez que llegó este acontecimiento al país, señores. No voy a abundar mucho porque aquí el experto es él. Entonces quiero ¿de qué nos va a hablar hoy, señor Aristi? Hoy vamos a conversar de lo que fue en nuestro país la fiebre porcina africana, cómo penetró, en qué año y por qué se ocultó. Aquí le muestro, por lo menos en mi tiempo de 1977-78, cuando yo era funcionario de la Secretaría de Estado de Agricultura, Dirección General de Ganadería, que hoy es Ministerio de Agricultura. Bien, una pregunta. ¿Cómo entró por primera vez al país la FPA o fiebre porcina africana? Bien, tenemos entendido que la fiebre porcina africana penetró al país en el año 1977, siendo presidente el doctor Joaquín Balaguer. Recordarán ustedes que el doctor Joaquín Balaguer viene desde 1966, cuando se trabajó aquí en el país se llama la era de los 12 años, una era funesta. Y todo lo que decía el presidente, pues los funcionarios tenían que acatarlo. Esa terrible enfermedad inició en el 1977, años electoral, un año de campaña, donde el presidente Balaguer se reelegía por cuarta vez. Pero el pueblo le tomó la seña y dijo, no, basta ya. Era candidato presidencial por una alianza en Santiago, don Antonio Guzmán Silvestre Fernández, que se candidateó con una coalición de varios partidos y ganó las elecciones de 1978. Don Antonio Guzmán, como le decía, ganó las elecciones 1978-1982, ese cuatrenio. Y como todo aquí en esa época se ocultaba, pues le decía que el presidente Balaguer dio una orden para que nadie en agricultura, ni siquiera su ministro, ni los técnicos que trabajaban en agricultura, dijeran al país lo que estaba ocurriendo con esa terrible enfermedad. Como todo lo ocurrido de envergadura en el país en esa época, con una orden presidencial, pues se ocultó la enfermedad. Esa orden del presidente silenció a todos los funcionarios, como le decía. Estamos ya en la recta final de las campañas electorales de 1978. Gana don Antonio Guzmán en el PRD y luego se destapa esa olla de grillo, que en el país lo que había era fiebre porcina africana, no cólera porcino o dandí como querían atribuirle las autoridades entonces. ¿Cómo se descubre entonces que no es cólera porcino o dandí? Porque eso tengo entendido era una enfermedad nueva, no se sabía. ¿Cómo descubrieron ellos que fue eso? Correcto. Tenemos conocimiento de que la fiebre porcina africana es un virus, y un virus letal y que se transmite fácilmente de cerdo a cerdo, no se transmite a los humanos. Cuando gana el señor Antonio Guzmán las elecciones, pues nombra un gabinete responsable con el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía como secretario de Agricultura, hoy sería ministro. Inmediatamente este señor pues nombra una serie de técnicos, agrónomos y veterinarios
que se le hicieron varias pruebas sanguíneas a los cerdos y se determinó que no era, como decían las autoridades anteriores, la del doctor Balaguer, que era cólera porcino o dandí, sino que era esa fiebre porcina africana, letal totalmente a los cerdos que se contagiaban. ¿Y dónde iniciaron los primeros trabajos de erradicación de la fiebre porcina africana? Bueno, los trabajos se iniciaron a nivel nacional, porque vamos a hacer un preámbulo. La fiebre porcina aquí entró en el 77 a través de una línea aérea, Iberia, y era por los desperdicios de comida que traían los aviones. Ustedes recuerdan o saben, que los agricultores campesinos que no tenían grandes cantidades de dinero, pues recogían los alimentos en los restaurantes, hasta en los zafacones recogían comida, desperdicio casero, y eso trajo como consecuencia que por ahí penetró la fiebre porcina, por el Aeropuerto Internacional de las Américas en 1977, por la línea Iberia. Entonces, contestando su pregunta, ¿dónde iniciamos? Bueno, pues se inició en el territorio nacional, porque ya hacía 1 año y pico que se le había ocultado esa enfermedad al país. Ya los cerdos estaban diseminados por toda parte. Entonces, como le dije, con un buen equipo técnico, con un buen laboratorio trabajando a capacidad, haciéndole pruebas sanguíneas a los cerdos, pues se determinó comenzar en todo el territorio nacional, nombrándose personas capacitadas, que formamos brigadas, frentes de brigada y todo eso. Siguiendo esa misma línea, entonces, ¿cómo fue que eliminaron? ¿Cuál era el procedimiento que se usaba? Porque ahora estamos viendo que es como una masacre y algo inhumano lo que están haciendo con los cerdos. En ese momento, ¿cómo fue en ese tiempo el procedimiento correcto que usted entiende, que usted me comentó de eso un poco fuera de cámara, de cómo lo hacían en ese tiempo? Bueno, observando un video de un canal amigo, vimos cómo estaban estas autoridades sacrificando los cerdos. Eso es inhumano. Nosotros en aquel entonces, en el año 80, 81 por ahí, cuando una piara de cerdo estaba afectada totalmente, pues llamemos una piara de 200, 300 o 500 cerdos, muchos cerdos. Íbamos, tomábamos muestras, si determinábamos que la enfermedad estaba ahí, pues los cerdos se eliminaban con una inyección letal llamada succinilcolina, donada por los Estados Unidos, incluyendo las ayudas que nos dio. Como pueden observar aquí, esta era la forma. Nosotros usábamos ahí en la camioneta, ustedes verán que ahí tenemos cal viva, tenemos gasoil y abajo están todos los cerdos muertos. ¿Qué se hacía? Ya esos cerdos están cadáveres, están muertos. Se hacía una fosa y se enterraban esos cerdos, se le echaba cal y gasoil y luego se procedía a enterrarlo, no a cremarlo, como hacen ahora que vi que lo cremaban vivo. Eso es inhumano, eso puede ser hasta castigado si la Sociedad Protectora de Animales se querella contra esas autoridades que están haciendo eso. Eso es desastroso. Claro, porque aparte de que, ok, hay una enfermedad, pero la forma no es la adecuada, como bien usted menciona. Y luego de esa rectificación, ¿cómo procedió? ¿Cómo fue que las autoridades siguieron? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, después de ya erradicada la fiebre porcina africana del país, donde localizamos rincón por rincón todos los cerdos, como ustedes podrán ver aquí. Este fue el último cerdo en ser eliminado de mi zona, Gaspar Hernández, Río San Juan, Magante. Aquí vemos también
ese perro cazador que era quien lo detectaba. Aquí vemos cómo llevamos al cerdo, al jabalí en la guagua, una International. Y después de erradicar todos esos cerdos, que no quedara uno solo, pues se procedió a la repoblación porcina. ¿Cómo hicieron ese proceso? Ese proceso fue el siguiente. Luego de eliminados todos los cerdos, pues un equipo de agrónomos y veterinarios que quedamos trabajando en la Dirección General de Ganadería en ese entonces, pues nos dedicamos a sanear las fincas, la posilga de todo el país. En mi zona, por ejemplo, nosotros visitamos todas las asociaciones de los campos donde radicamos. Allí formamos asociaciones que no estaban formadas y se les daba a los productores que no tenían dinero, que no tenían nada, que su alcancía era una cerda, pues el gobierno le daba lo que se llama pies de cría. Eso era a las asociaciones. ¿Me puede explicar brevemente qué significa pies de cría? Pues bien, al inicio de la repoblación porcina, pues nosotros, los técnicos, agrónomos y veterinarios que quedamos en el programa, pues el gobierno constituyó o se reconstruyó otro programa donde era para la repoblación porcina. Ese programa era con la finalidad de suplirle a los porcicultores, a los que no tenían dinero, a los pequeños porcicultores, los cerdos para que ellos comenzaran la crianza nuevamente. Claro está, a los poderosos, a los ricos, pues se les daba una carta para que importaran los cerdos que ellos quisieran y ellos venderle a sus asociados. Pero el Estado, el gobierno en sí, lo que hizo fue que a través del SINPA le daba a las asociaciones que nosotros formamos, ya censadas por los diferentes campos y secciones donde radicamos, les daban 5 marranas y un marranito. Eso se llama 5 cerdas madres, que serían madres luego, y un berraco. Eso es pies de cría. Okay. Entonces, esa gente, hacíamos un convenio con ellos de que cuando las cerdas parían, imagínate 5 cerdas de esas que parían hasta 15 marranos, ellos tendrían que devolvernos al Estado la misma cantidad que recibieron, 5 marranas y un marrano, para con ese aporte dárselo a otras asociaciones, y así se fue proliferando la repoblación a nivel de esa sección o esos parajes. Luego los importadores pues vendían las marranas que traían a unos 1,000 pesos, 800, 500 pesos, así, a lo que podían comprar. Muy bien, según su experiencia, como entendido de la materia, ¿cómo cree usted, ya a nivel general, que estas autoridades están manejando esa situación? Es algo personal. Bueno, algo personal, parece que se le fue de la mano a estas autoridades, porque desde que este brote inició por Dajabón, Santiago Rodríguez, vamos a decir, en la provincia fronteriza, que le presentaron el primer video de cómo estaban muriendo los cerdos, inmediatamente tenían que remontarse a esa época de 1977, 78, a ese periodo donde se le ocultó, y así querían hacerlo, ocultarle a la población de que aquí no había fiebre porcina. Y se tuvieron que presentar una docena de videos, los puercos muertos por todas las granjas, los campesinos perdiendo su medio de vida, para luego ellos entonces, un mes después o 2 meses después, actuar. Eso inmediatamente se presentó el primer video, que dieron la primera alarma, las autoridades tenían que prenderse el bombillo y saber que aquí hubo un brote de fiebre porcina africana y que podía revivir otra vez. Porque recuerden que es un virus, no es una enfermedad endémica del país, es un virus que puede penetrar a través de los alimentos, y ahí penetró por la frontera de Haití. ¿Y qué tiempo le tomó en aquel tiempo, valga la redundancia, erradicar totalmente ya que la población quede saneada
con esa fiebre? Bueno, quedó saneada la población en un periodo de los 4 años del presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí ya se comenzó la repoblación en 1982, donde aquí obtuvimos reconocimiento del presidente Antonio Guzmán, que nos reconoció un día del trabajador, un día del agricultor. En la feria ganadera nos hizo un almuerzo a todos los que trabajamos en la erradicación de la fiebre porcina africana, y ahí él nos reconoció públicamente. Luego fuimos reconocidos en el 2002 por el presidente Hipólito Mejía a través de su secretario o ministro de Agricultura, Eligio Jaque. Háblenos de su experiencia entonces, ya para finalizar, en el estado de Agricultura en aquel entonces. Bueno, nosotros, aquí debía mostrarle también esta pequeña imagen, donde como técnico veterinario nosotros realizábamos ya con la cerda importada por Estados Unidos, la asistíamos en los partos. Bien, nosotros fuimos reconocidos, o nuestra labor fue reconocida por esa ardua labor, vaya la redundancia, por 2 presidentes de ese entonces que lucharon contra la erradicación de la fiebre porcina. Primero, el señor don Antonio Guzmán Fernández, pues nos reconoció con un almuerzo en la feria ganadera, un día del agricultor. Como él era un fiel agricultor, también era porcicultor, ganadero, y nos agasajó o nos reconoció esa ardua labor. Luego, eso fue en el 1982. Luego ya en 2002, siendo el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía presidente, con Eligio Jaque como su secretario de Agricultura o ministro de Agricultura, pues también nos reconoció, nos otorgó ese reconocimiento, y eso fue en el Hotel Sheraton en el 2002, donde se reconocía ya totalmente la erradicación de la fiebre porcina africana. En el 2002. 2002, luego Wow, 4 décadas, casi 4 décadas, vuelve otra vez y penetra este mal, este terrible mal a nuestro país. Bien, entonces, nada, yo creo que ya todo ahí ha sido detallado brevemente acerca de la experiencia de esta horrible enfermedad que azota nuestros cerdos. Quédense pendientes ahí. Con el señor vamos a tener varios ya conversatorios. Tiene un cerebro magistral y tiene mucha vivencia. Entonces, unas palabras finales ahí, señor Aristi, que para nuestra fanaticada. Bien, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a este canal, muchas gracias a las personas que posiblemente nos verán y nos seguirán viendo, dándoles por lo menos conocimiento a aquella juventud que sean adultos jóvenes de 42, 44 años, de 1977 para acá. Muchos nacidos en el 80, los 90, los 2000, no tienen conocimiento de lo que es esta enfermedad, pero para eso estamos, para brindarle conocimiento a la nación. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es Que Lo Que TV Live. Bye. Bien.